Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Brian García y voy a hablarles sobre las bases de datos. Empecemos por decir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido podemos decir que una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En todo lado podemos ver que se utilizan bases de datos. Podemos marcar ventajas y desventajas que tiene una base de datos. Entre las ventajas podemos decir que tiene su independencia, se pueden modificar los datos sin modificar las aplicaciones. Menor redundancia, no se repiten los datos. Integridad, que es la dificultad para perder la información. Documentación de los datos permiten describir la base de datos. Acceso mejora el rendimiento y menor espacio de almacenamiento y también su seguridad. Aunque también podemos nombrar desventajas que tiene, no puedo traer link. Las desventajas son costos de instalación, requiere personal especializado, implantación larga y difícil y ausencia de estándares. Partes de las bases de datos. Las partes de las bases de datos podemos mencionar que tenemos un hardware, un software, tenemos usuarios. Las bases de datos cuentan con entidades, atributos, relaciones y por supuesto el dato. A continuación daré una breve explicación de todas estas partes. Empezaremos por el hardware. El hardware es la máquina que sirve para almacenar la base de datos, es la parte física. Software. El software es el sistema encargado de la administración de la base de datos, es el programa. Es lo que hace posible que un ordenador pueda entender lo que se le está pidiendo y pueda utilizar esa información de forma debida para crear una base de datos. Usuarios. Son las personas que manejan las bases de datos. Existen usuarios finales, desarrolladores y administradores. Los usuarios finales solo pueden acceder a una cantidad limitada de datos. Los desarrolladores son las personas que generan las aplicaciones para poder ver o administrar los datos. Y los administradores son las personas encargadas de gestionar las bases de datos, que se encargan de que esas bases de datos se utilicen de la manera adecuada. Como podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Nos da una breve explicación un poco más explícita, ¿no? Vamos a hablar de las entidades. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad. También las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. En sí, las entidades se forman con filas y columnas, tuplas y atributos. Estas pueden ser persistentes, pero solo pueden ser borradas por los usuarios debido a que dependen de lo que estén buscando y lo temporales que se eliminan automáticamente por el sistema. Otra parte de la base de datos son los atributos. Son aquellos que describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. Los atributos de una base de datos, mínimo una entidad puede tener dos atributos. Un atributo que lo identifique y un atributo cualquiera, puede ser un nombre, un número, lo que sea. Mínimo dos. Aparte de los atributos también encontramos una relación. Es la conexión o vínculo establecido entre dos entes, logrando así una interacción entre los mismos. La relación en una base de datos es aquella que nos permite dar una conexión entre dos entidades. El dato es la representación simbólica mediante números o letras de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa. También en este video vamos a explicar qué puede pasar si en una base de datos llega a fallar alguna de las partes. Si llega a fallar alguna de las partes, pues simplemente la base de datos no tendría sentido, porque para que pueda funcionar, todas las partes deben funcionar
como un sí, todas al mismo tiempo y todas buscando un objetivo. Aparte, cómo funcionan juntas las partes de una base de datos. Igual que lo que les estaba contando, todas las partes deben funcionar como un sí. Para que una base de datos pueda funcionar correctamente, le debe funcionar tanto el hardware como el software, como los usuarios. Todo tiene que estar relacionado y todo tiene que funcionar armónicamente. Gracias, muchachos. A continuación les voy a presentar la bibliografía. Espero les haya gustado el video. Un abrazo.